lavados con agua pura. Y eso sale de una porción de la palabra que voy a estar leyendo. Yo voy a estar hablando hoy, voy a estar hablando acerca de ese proceso de lavamiento. Es un proceso dúo, ¿ok? Quiero partir de esa premisa. Voy a partir de la premisa de que ya fuimos lavados en Cristo, pero que hay que también seguir lavándonos diariamente con la palabra del Señor. De ahí parten estas dos verdades. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 10 y el verso 19. Hebreos capítulo 10, verso 19. Aproveche y comparta la señal en esta hora. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora quiero detenerme aquí un momentito. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos que partir de la premisa, ¿no dice la Biblia de que ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Allá Efesios capítulo 2, verso 6. Sí, dice la Biblia que ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Diga conmigo, yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso es una verdad. Eso ocurrió hace 2000 años. Eso no está ocurriendo ahora. Pastor, me porto bien para que yo me siente con Cristo. Hoy si peco me vuelven a bajar del asiento y después si me arrepiento me vuelven a subir. No, una vez sentado, siempre sentado. Póngalo ahí. Una vez sentado juntamente con Cristo, siempre estaré sentado. Eso es una posición que no cambia. Eso es para tu espíritu. Sin embargo, aquí, oye, Hebreos dice, entremos. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Usted dirá, pastor, pero si ya estoy sentado, ¿cómo voy a entrar? Estamos sentados en posición espiritual, pero necesitamos entrar en nuestra condición de nuestra comunión diaria con el Señor. En la mente, en la parte humana. Ya en el espíritu estamos sentados. Dice que nos bendijo con toda bendición. Dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Ya estamos sentados con Él. Pero aquí dice, teniendo libertad para entrar. ¿Qué significa? Que hay muchos que están sentados en espíritu porque eso lo hizo Cristo hace 2000 años de una vez y para siempre, pero no tienen relación con Cristo, no hablan con Él, no se comunican con Él, no tienen comunión con su palabra, andan en las cosas de la carne, no les importa congregarse, no les importa leer, no les importa estudiar la palabra porque andan en su carne. Entonces tienen que suceder cosas grandes, fuertes en sus vidas para entonces buscar a Dios y clamar a Él. Pero aquí, oye esto, el Espíritu Santo escribe aquí en estas páginas. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, oye, acerquémonos con corazón sincero. No te acabé de decir que ya estamos sentados juntamente con Él. Es más, la Biblia dice que el que se une al Señor, primera de Corintios 6, 21, 19, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya estamos unidos al Señor. Pero aquí dice, eso es en posición, ya estamos ahí para siempre. Pero en relación, en nuestra relación, comunión, tenemos que acercarnos con corazón sincero. Ahí está. Esto que voy a leer ahora no fue hecho de una vez y para siempre. Esto que yo voy a leer ahora en el versículo 22 es un comportamiento diario, diariamente. Aunque ya estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, cada día debo acercarme con confianza, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque hay momentos en que dejamos de estar en la fe. Yo siempre tendré la fe de Cristo. Siempre la tengo en mí porque es un don y nunca, el don nunca dejará de ser.
Los dones son irrevocables. Pero hay momentos que aunque yo tenga el don de la fe de Cristo, puedo estar operando en la carne. Por eso es que dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Oye, purificados los corazones de mala conciencia. Eso hay que hacerlo todos los días, hermano. Aquí es que está el error de muchos hermanos queridos que están en la gracia, donde yo estuve. Oh, como ya estamos bendecidos, como ya estamos perfectos, ya yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, no importa lo que yo haga, yo siempre voy a tener comunión con Él y siempre voy a estar en limpia conciencia y siempre voy a estar reinando en vida. No, tú tienes que reinar sobre tu carne para estar reinando en vida. Pablo dijo a los romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque tú puedes estar bendecido y en la carne y el pecado que está en tu carne estar gobernándote, estar ministrándote miedo, ministrándote inseguridad, ministrándote duda. Y tú tienes que estar llevando cautivo, limpiando constantemente, hermanos, en la fe. Todos los días. Limpiando, purificando los corazones de mala conciencia. Y aquí viene el tema de hoy. Y lavado los cuerpos con agua pura. Hay que lavarnos con agua pura. ¿Había escuchado ese término? Lavados con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Y después dice, y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Por qué? Porque si no nos lavamos, hay mucha contaminación que te estorba para que te acerques confiadamente al trono de la gracia. Yo quiero explicarte un poquito porque esta epístola a los hebreos hace mucha similitud entre el Antiguo Testamento. Si usted ve desde el capítulo 1, hace una similitud de Moisés con Cristo, del pueblo de Israel con el verdadero Canaán, el verdadero reposo, de las cosas de la ley, del tabernáculo con Cristo, con el sacerdocio de Cristo. Entonces yo quiero dar un viaje allá al Antiguo Testamento un momentito para que podamos entender cómo era que se lavaban los cuerpos en el Antiguo Testamento, el sacerdote y los levitas en el tabernáculo, para entonces entender en el nuevo pacto cómo es que nos lavamos nosotros. Vamos allá un momentito, allá en Éxodo capítulo 30 y el verso 18. Éxodo capítulo 30 y el verso 18. Dice, harás también una fuente de bronce. Esto es uno de los muebles que había en el tabernáculo. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce, para lavar. Esta era una fuente para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Yo quiero mostrarte una foto por aquí. Vamos a ver, yo la tengo apartada por acá para que usted tenga más o menos una idea. Mire, esa era, no exactamente, ¿verdad? Eso es un dibujo aquí, pero más o menos eso era un lavacro donde los sacerdotes y los levitas, antes de ministrar, tenían que lavarse los pies y lavarse también las manos, ¿verdad? Lavarse los pies y lavarse las manos antes de ministrar. Y aquí voy a darte otro ejemplo, mire otra foto aquí para que la vea. Ahí está el lavacro. Voy a ponerte otra foto por aquí. Mira, hay varias fotos para que... Voy a ponerte otra por aquí. Este es el lavacro que había en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora te voy a mostrar una foto distanciada del tabernáculo. Aquí está. Mire, este es la puerta del tabernáculo. Esta era la puerta. Este es el altar de sacrificio donde se sacrificaban los corderos. Ahí están los corderitos. Se sacrificaba ahí. Y luego estaba entre el altar y el lugar santo, estaba el lavacro. ¿Qué significa eso? Que había que lavarse. La Biblia habla que una vez, antes de comenzar el sacrificio, había que lavarse. Después de terminar el sacrificio, para entrar en el lugar santo, había que lavarse también. Era un mueble que estaba muy usado en el Antiguo Testamento. Te voy a mostrar por aquí otra toma, para que lo veas. Aquí hay otra toma. Mire, este es el altar de sacrificio. Este es la verja que había, ¿verdad? El muro. Aquí está el lavacro, que estaba entre el lugar de reunión y el altar de sacrificio. Aquí hay otra toma, miren, el desierto.
El pueblo de Israel se reunía, se acampaba alrededor de este tabernáculo. Aquí está otra vez el altar donde se sacrificaba, había fuego, y aquí está el lavacro. Y una foto más para que aquí, ahí está. Mire, este era el lavacro. Entre el altar de sacrificio y el lugar santo. Más o menos para que usted tenga una idea, ¿verdad?, de lo que representaba y significaba ese lugar. Dice, o ese mueble, dice el verso 19, Éxodo 30, 19, sigo leyendo. Y de ella se lavarán, en esa fuente de bronce, se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Verso 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Oye, para que no mueran. Si no se lavaban, se morían. Tenían que lavarse. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, habían que lavarse también para quemar la ofrenda encendida para el Señor. Verso 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, esa es la manera en que el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, los que ministraban se tenían que lavar constantemente. No podía entrar sucio, contaminado. Y había un montón de leyes. Nosotros ya no nos regimos por esas leyes. Yo le estoy leyendo esto simplemente para que usted tenga un vago conocimiento de lo que era la sombra, para que entienda por qué es que Hebreos dice que lavemos nuestros cuerpos con agua pura. Yo no voy a estar metiéndome ahora en un baño y echándome agua bendita como todavía hacen algunas religiones, que se lavan los pies, lavan los niños, le echan agüita por encima, se bautizan. No, todo eso era símbolo. Ya estamos en Cristo. Cuando usted está en Cristo, usted ya está lavado. Sin embargo, aunque ya está lavado en espíritu, necesita diariamente lavarse de toda contaminación que llega a su vida. Eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Entonces, la pregunta es, ya te mostré cómo era que se hacía ese lavamiento a través de los ritos en el Antiguo Testamento. ¿Con qué podemos limpiarnos hoy o lavarnos? La palabra nos dice, mira cómo dice Salmo 119 y el verso 9. Miren qué interesante. ¿Cómo hace esto, hermano? Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En el Antiguo Testamento había que buscar agua y ahí estaba el lavacro para que se limpiaran los pies y las manos. Pero en este pacto, en esta vida, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y contesta el Señor ahí mismo a través de David: con guardar tu palabra. La palabra de Dios es comparada con el agua. La Biblia compara el agua con la palabra y también con el Espíritu Santo. Recuerda que dice que de nuestro interior, dijo Jesús, correrían ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que iban a creer en él. La palabra o el agua en el nuevo pacto representa a Cristo y a su palabra. Entonces la pregunta es, ok, pastor, ya sé que cuando me acerque al trono del Señor, a la presencia de Dios, me acerco con confianza, con corazón sincero, con limpia conciencia, pero también cuando dice lavado los cuerpos con agua pura, ya entiendo que no es con agua bendita ni con un baño literalmente que me tengo que hacer para acercarme a Dios, sino que es a través de su palabra. La palabra de Dios es el agua de vida. Por eso es que diariamente, hermano, usted y yo debemos leer la palabra. Porque ella nos limpia. ¿Qué me limpia? ¿El tobillo? No, me limpia la mente. Y al limpiarme la mente, me limpia todo mi ser. Me limpia, me despoja de los pensamientos foráneos, esos pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, esos pensamientos que me llevan lejos, que me llevan a la incredulidad, al temor, al desvarío, a la inseguridad, al miedo, a la incredulidad. Pero cuando yo leo la palabra, vuelvo a recoger mis pensamientos y los sujeto a la palabra. Ahí la palabra está limpiando mi camino. ¿Cuántas veces usted no ha tenido pensamientos y deseos de hacer cosas, pero cuando lee la palabra y ora al Señor,
ya después de un día, 2 días, 3 días, usted siente ya que ese no es el camino que usted debe ir, sino que Dios lo está llamando por otro lado. ¿Verdad que sí? Porque usted se está limpiando con la palabra de Dios. Mira lo que dijo Jesús allá en Juan 15, verso 3. Juan capítulo 15 y el verso 3. Dice, ya vosotros, mira lo que dijo Jesús de sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate, la palabra que Jesús le había dado en ese momento a los discípulos los había limpiado, dando a entender otra vez que lo que limpia tu vida es la palabra. Ya Cristo te limpió con su sangre de una vez y para siempre. Ya te sentó en lugares celestiales con una sola ofrenda, te hizo perfecto. Y esa palabra, esa declaración, esa palabra de Dios te ha limpiado. Te ha limpiado y te limpia. Te mantiene, ¿cuál es la palabra? Te mantiene en acorde, a tono, en línea, en armonía con la voluntad de Dios. Cuando usted no lee la palabra, usted anda en otros caminos, usted anda al garete. Pero cuando usted lee la palabra, cuando usted alaba a Dios, cuando usted le busca en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo, oye, el Espíritu Santo a través de su palabra comienza a recordarte la palabra, comienza a alumbrarte los ojos, comienza como un martillo, porque la palabra es como un martillo que va quebrantando la piedra en el corazón, es como una espada de 2 filos que va quebrando y cortando y acomodando y juzgando hasta que llega un momento que tu mente y tus pensamientos se sujetan a la voluntad de Dios y estás ahí en el orden de Dios, estás en el sentir de Dios, pero la palabra tuvo que limpiar tu vida. Por eso es que la Biblia dice que cuando te acerques con confianza, te dice, lavados nuestros cuerpos con agua pura. La palabra tiene que lavar tu mente, tiene que lavar tu vida. Ok, quiero hablar de esas 2 verdades, quiero probarte bíblicamente que ya tú estás limpio de una vez y para siempre, pero también quiero mostrarte que tienes que limpiarnos, que tienes que limpiarte todos los días. Una vez estás limpio, ya estás limpio para siempre en espíritu, pero en tu parte humana tienes que limpiar tu mente diariamente. Voy a mostrarte las evidencias bíblicamente. Efesios capítulo 5. La primera limpieza, que es en espíritu, ya esa fue hecha. Efesios capítulo 5. Vamos allá. Capítulo 5, versos 25 y 26. Efesios 5, 25, 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Oye, esto es otro tema. ¿Cómo los maridos van a amar a las mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es otro tema. Estos son otros 20 pesos. Pero ¿cómo es que hay que amar a las mujeres? Fácil. Como Cristo amó a la iglesia y no solamente la amó, se entregó por ella. Tienes que entregarte, pero eso es otro tema. ¿Para qué? Verso 26. Cristo se entregó por ella para santificarla, oye, habiéndola purificado, pasado, ya lo hizo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto ya ocurrió. Ya usted está purificado en espíritu. De una vez y para siempre. Hermano, entiéndame esto. Hay hermanos que me siguen, que son de otras congregaciones, de otros credos, que todavía no tienen este conocimiento. Piensan que tú tienes que seguir lavándote para llegar a una perfección, a ver si eres salvo. No, mi hermano, usted no se está lavando. Yo no estoy hablando de lavarlos con la palabra para un día poder ser salvo. Ya salvo estamos en Cristo Jesús. Eso fue de una vez y para siempre. No pisotee la sangre de Cristo. Ya Cristo nos santificó, nos bendijo, nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Ya te lavó, ya te purificó. Esta es el primer lavamiento, la primera lavada. Dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate el poder de esa palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11. Mira cómo dice. Estoy hablando del primer lavado en el Espíritu. Y esto erais algunos, el verso
El contexto viene hablando de que no sabéis que los injustos, los fornicarios no heredarán el reino, los idólatras, los ladrones, los adúlteros, todo esto. Y esto erais algunos, oye, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya eso ocurrió de una vez y para siempre. Ya yo estoy lavado. Póngalo ahí. Ya fui lavado en Cristo, de una vez y para siempre, en mi espíritu, no en tu mente. Esto no es una vez lavado y siempre lavado en tu mente. Esto es una vez lavado, siempre lavado en tu espíritu, en Cristo, en tu estado espiritual, donde Cristo está sentado con Cristo. Ya te justificó, ya te santificó, ya te bendijo con toda bendición. Y el tercer verso que prueba ese primer lavamiento que ya ocurrió de una vez y para siempre está en Tito capítulo 3 verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Oye, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto ya ocurrió. No deje de que nadie te engañe. Hermano, pase al frente para que el Señor te lave y tú puedas entrar al reino de los cielos y Él escriba tu nombre en el libro de la vida. ¿Te suena familiar esos dichos? Es una mentira. Dios no está escribiendo nombres nuevos ahora. Ya tu nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Es más, no solo lo escribió, sino que no borrará. Lo dice Apocalipsis, no borraré tu nombre del libro de la vida. Afirmativamente. Ya a través de la muerte y resurrección de Cristo, ya tú fuiste lavado en tu espíritu. Ya Cristo no tiene que volver a morir. Pastor, ¿y qué pasa si peco? Pues si peca tienes que arrepentirte de eso, pero no te vas a arrepentir para que te laven otra vez eternamente y te vuelvan a santificar y te vuelvan a justificar en Cristo. Usted no va a crucificar de nuevo para sí mismos a Cristo. Cristo no va a volver a bajar y volver a sacrificarse nada por la incredulidad suya. No, hermano. Ya eso ocurrió de una vez y para siempre. Sí, hermana Olga Vélez, me gusta. Ya fui lavado en Cristo Jesús. Pastor, ¿y si me porto mal? Si te portas mal, recibes consecuencias de eso que sembraste en la carne. Pero no dejas de estar lavado en Cristo. Tienes que limpiarte y si tienes que arrepentirte de ese pecado en la carne, tienes que hacerlo. Pero no porque dejarás de estar lavado. Dejarás de heredar si no te arrepientes y no cambies de actitud de esa condición o de ese comportamiento. Ok, ya te mostré 3 versos, hay muchos otros, pero ya te mostré 3 versos que prueban que ya fuimos lavados. Diga, ya yo estoy lavado en el Espíritu. Ahora vamos a hablar de que también tenemos que limpiarnos y lavarnos todos los días. No del lavamiento en el Espíritu que ya se hizo, sino de nuestras conciencias, de nuestras malas obras, de nuestros malos deseos. Vamos a ver qué dice la palabra. En segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo escribe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y el verso 1. ¿Ok? Segunda carta a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, oye, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es una contaminación que anda en tu mente. Cuando dicen la carne y en el espíritu, y de espíritu, de carne y de espíritu, no está hablando de tu espíritu, de tu posición espiritual. De espíritu es de ánimo. ¿Ve? Hay a veces ánimos raros que tenemos. Por ejemplo, esta mañana yo me levanté con un ánimo raro. No me gustó como yo me levanté hoy. Y yo estaba observándome y estaba orando, pero estaba en otro ánimo. Y tuve que pelear y llevar cautivo y sujetar porque tenía contaminación de carne y de espíritu, de ánimo, de era, de ambiente. Entonces tuve que limpiarme para poder ministrar hoy en libertad. Pero no solamente porque iba a ministrar, yo todos los días tengo que hacer eso. Tengo que limpiarme de toda contaminación. Ve que eso es un lavacro.
Eso es un comportamiento diario donde me toca lavarme con agua otra vez. Así como usted se baña todos los días. Aunque hay días que no nos bañamos, ¿verdad? Y no estoy diciendo nada, pero a veces hay hermanos que dicen, no, está muy frío. Hoy está muy frío. Yo me bañé a las 12 del día, me voy a mejor bañar mañana por la mañana temprano. Bueno, allá con su conciencia. Cada uno hace como quiere. Ahí no me voy a meter. Pero sí nos bañamos. Se supone que todos los días nos bañemos. Pues también se supone que todos los días nos bañemos nuestras mentes, lavemos nuestras mentes con agua, con la palabra de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esto no es para salvación. Esto es de contaminaciones que a veces usted se pone a hablar por teléfono con alguien que no está con la mente de Cristo y lo contamina usted. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto una llamada telefónica, una conversación con un amigo y entonces nos encontramos que yo que empecé bien la conversación, ahora estoy que no sé qué hacer, estoy en temor, estoy en duda. Cuidado, tiene que limpiar. Para eso es el agua, para limpiarte. Tienes que irte a la palabra. Qué difícil se les hace a algunos hermanos y hermanas limpiarse. Qué fácil se dejan contaminar. Una llamadita. Cualquier carnal te dice algo y te mueve el piso. ¡No! 1000 veces no, como dice el pastor Eladio. 1000 veces no. Usted no puede dejarse mover fácilmente de su modo de pensar. Usted tiene que limpiarse. Así como usted va al baño y se ve, espera, tengo esta manchita, esta cosita aquí. Límpiese de toda contaminación de carne y de espíritu. Mira cómo dice segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Y el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Oye, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, dice Pablo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Esta es la iglesia, que tiene diferentes tipos de utensilios. ¿Recuerda los utensilios que habían en el tabernáculo? Estaba el lavacro, estaba el altar de sacrificio. Adentro, en el lugar santo, estaba la mesa de los panes de la preposición. Estaba el candelabro. El candelabro con los 7 brazos, y después del segundo velo estaba el arca del pacto. Había muebles, todos esos muebles, hermano, había que limpiarlos. Yo no pude entrar en detalle con todo lo que significaba limpiar. No solo el sacerdote, el sumo sacerdote, los levitas tenían que limpiarse. Periódicamente había que limpiar el mueble, los muebles, cada mueble había que limpiarlo con agua. Cuando se hizo la famosa reforma que hizo Nehemías allá en el templo en Jerusalén después del cautiverio que estuvo el pueblo en Babilonia, dice la Biblia que cuando Esdras pudo levantar el templo, que después vino Nehemías a levantar los muros, el templo estaba contaminado. Estaban metiendo ahí gente pagana dentro del tabernáculo. Le tenían un cuarto alquilado a ellos, imagínense. Y Nehemías se metió y limpió el templo. Allá hubo otra reforma con el rey Osías también, y le mandó a limpiar todos los utensilios, los lavó allá en la torrente, allá de lo que se llamaba en aquel entonces el infierno, ¿verdad? Lo que nosotros lo vimos cuando fuimos a Jerusalén, vimos el infierno. El infierno era un lugar, un torrente donde quemaban, un crematorio. Y allí había agua. También una corriente que bajaba y ahí limpiaban todas las cosas inmundas para que quedaran limpias y purificadas. Pues aquí Pablo dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Esto es en el nuevo pacto ahora. Ya no son muebles y físicamente de madera o de oro, son personas. Estos utensilios de oro, de plata o de madera son personas creyentes que están en la iglesia. Dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dice, y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este verso nos muestra que en una casa grande hay muchos utensilios y vasos, hablando de muchos hermanos con diferentes ministerios y operaciones y dones.
Pero algunos lo usan en la carne y otros están en el espíritu. Dice, pero si alguno se limpia de estas cosas, Dios va a poder usarte como un instrumento útil, santificado para el Señor. Entonces, ¿qué indica esto? Que aunque estoy en el nuevo pacto, que ya fui santificado y limpiado y regenerado por el Espíritu Santo de una vez y para siempre, hoy, como estoy en una casa, como estoy expuesto a contaminaciones y aún de mi propia carne, me tengo que limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu y limpiarme de toda iniquidad para que yo pueda ser usado un vaso útil para el Señor. ¿Me entiendes? ¿O me hago entender? Tenemos que limpiarnos. Yo no sé cómo hay hermanos del nuevo pacto que dicen, no, ya yo no tengo que limpiarme porque ya no hay pecado. Ya no hay pecado en tu espíritu. Él quitó de en medio el pecado, pero ¿dónde lo encerró? En tu carne. Y de ahí es que Pablo dice que no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. Lo encerró ahí, por eso es que cabalgamos todavía un cuerpo de debilidad que nos humilla. No deje que te humille. Límpiate, limpia tu mente. ¿Dónde es que llegan esos pensamientos? Aquí. ¿Qué pensamiento? Mira, temor, miedo, incredulidad, avaricia, codicia, rencores, raíz de amargura, pasiones desordenadas, orgullo, obstinación, idolatría, pensamientos en contra de Dios. Todo eso viene aquí a la mente. Mira, este es el monitor de Dios, de nosotros. Esta es la cocina nuestra. Este es el plato. Aquí está donde comemos. De aquí vienen los pensamientos. Unos bajan a la boca, otros los llevamos cautivos. O otros se quedan escondidos. Usted tiene que limpiar, así como limpia. Mire, mi esposa no puede acostarse hasta que no esté limpia el fregadero de plato. A ella le gusta tener ese fregadero limpio. Pues mire, mantenga su fregadero limpio. Mantenga su cocina limpia. Mantenga su mente limpia. Para eso está el lavacro. Mira, la palabra, el agua por la palabra. Declara la palabra, habla, tenla en tu mente. Oye, de la abundancia del corazón. Si la palabra abunda en tu mente, eso es lo que va a hablar por tu boca. Pero si lo que tienes en tu mente es un montón de pelos y arañas y novelas y películas y chismes y cosas, lo que va a hablar tu boca es una peste. ¡Límpiate! Con la palabra de Dios, acércate confiadamente al trono de su gracia con corazones sinceros, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Para eso está el agua. Báñese, hermano. Báñese la mente, báñese el entendimiento, renueva el entendimiento diariamente para que podamos pensar en las cosas de arriba, en lo que es puro. ¿Cómo hay hermanos que les gusta regodearse y pensar en lo que no conviene? No piense en eso, hermano, llévelo cautivo, límpiese. Usted no fue llamado a estar pensando en las cosas terrenales. Piense en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra. Esto es una exhortación. Mire, termino con esto. Ya Cristo nos limpió y lavó de todo pecado de una vez y para siempre en el Espíritu. Sin embargo, debemos cada día limpiarnos y lavarnos, renovando nuestro entendimiento con la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y haciendo morir lo terrenal en vosotros. Y termino con 2 versículos. Mire, Proverbios, el sabio Salomón. Proverbios 30, verso 12. Miren qué lindo. Proverbios 30, verso 12. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay gente que se creen limpios en su propia opinión, pero no se han limpiado de la inmundicia, andan en la carne. Hoy dicen, ya yo estoy limpio, ya yo estoy bendecido, pero en verdad andan en la carne, satisfacen los deseos de la carne. El Espíritu Santo en ellos está contristado. Y mire, y termino con palabras de Jesús. Juan capítulo 13, verso 10. Y Jesús les dijo a sus discípulos, el que está lavado no necesita lavarse, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo. No todo porque estaba ahí
Judas Iscariote, que era el que lo iba a entregar. Pero él dijo, ya ustedes están limpios, lo único que hay que limpiarse son los pies. ¿Qué significa eso? Ya en espíritu estamos limpios, ya Cristo nos limpió con una sola ofrenda. Pero los pies, significado de la vida, eso sí tenemos que limpiarnos todos los días. ¿Por qué, pastor? ¿Para ser salvo? No, para reinar en vida. Yo espero que tú hayas entendido la palabra de hoy y que tú hayas podido compartir y recibir esta palabra en tu corazón. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando, pero si hay humildad en tu corazón, tú vas a decir, sí, pastor, yo me someto a esta palabra. Ya entiendo que con una sola ofrenda Cristo me santificó, me limpió, me justificó. Nada podrá quitarme esa limpieza y santidad que ya Cristo me dio en mi espíritu. Pero en mi condición humana me tengo que limpiar en mi mente todos los días con la palabra de Dios, con la vida del Espíritu, llevando cautivo, haciendo morir, absteniéndome de toda especie de mal contra el alma, llevando cautivo, haciendo morir lo terrenal en vosotros. Hermano, es una lucha diaria. Por eso es que tenemos que llenarnos del Espíritu para poder vencer diariamente, porque ya somos más que vencedores. Pero hay cristianos que aunque ya son más que vencedores, sus vidas no reflejan victoria. ¿Por qué? Porque andan en la carne, no se despojan de los deseos que batallan contra el alma, no se despojan de toda contaminación, viven en amargura, viven en adulterio, viven en fornicación, viven en vicio, viven en temor, viven en miedos. Límpiese hoy, hermano. Hoy es el día para limpiarse. Diga, Señor, me limpio. Un día yo le decía al Señor en oración, Señor, despójame de toda esta cosa. Y el Espíritu Santo me dijo claramente, despójate tú. Y ahí entendí que es un trabajo que me toca a mí hacerlo. Despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si alguno se limpia de estas cosas, ve que te toca a ti, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor. Yo recibo que en esta mañana tú te limpies de todo lo que te esté contaminando. Límpiate. No te dejes contaminar, no te dejes mover por todo pensamiento. Gobierna tus pensamientos en Cristo. Disfruta la vida. Disfruta de las promesas del Señor. Y verás cómo tu vida cambiará. Qué lindo. Bueno, yo me gozo.